Una de las cosas más importantes que a nosotros nos toca experimentar en estos niveles de conciencia es saber acompañar la expresión de los ciclos interiores, que pueden tener algo así como esferas o subesferas que nos relacionan a los ciclos del planeta mismo, a los ciclos del sistema solar, a los ciclos de la galaxia, a los ciclos cósmicos. No importa cuál sea el alcance o la magnitud de esos ciclos o a qué niveles de conciencia sean de expresión. Entonces acá esta pregunta nos lleva a la importancia de poder comprender este acompañamiento, esta expresión de los ciclos, ¿no? Dice, mi pregunta es si lo que nos pudo suceder, que tuviera una connotación importante en nuestra vida en el año 1988, la persona clara no puedo recordar si lo que me sucedió que dio un cambio radical en mi vida fuera el día 8 y el mes 8, sí que fue el año, tiene que ver con algún aporte que se tenga que tener en cuenta. Recordamos que esta pregunta está basada en que el año 1988 es el año donde se agota la expresión de polaridad masculina que venía regiendo la vida planetaria y comienza la transición donde gradualmente la polaridad femenina va a pasar a expresarse y a tener regencia de la vida planetaria. Y siempre que se dan este tipo de cierres de ciclos planetarios, nosotros vamos en alguna medida a expresar ese tipo de cierres de ciclos. Cuanto más estemos comprometidos con las fuerzas materiales, posiblemente menos perceptiva sea esa relación que nosotros estamos teniendo con ese cierre de ciclo. Cuanto más comprometido con las fuerzas materiales, cuanto más comprometido con las energías o la expresión kármica de ese ciclo que se está agotando, cuanto más comprometido con eso estemos, menos vamos a poder reflejar la sutilidad y ese asomo de las energías del nuevo ciclo. Pero quienes estén más abiertos, quienes pudieran haber estado más abiertos en 1988, seguramente habrán percibido en alguna medida o habrán podido comprobar a lo largo del proceso que comenzaba a partir de 1988 que algo había cambiado. Nosotros en aquel momento hablábamos con muchas personas que estaban sumamente sensibilizadas, percibiendo que algo había cambiado en la vida planetaria. No sabían qué, algunas se sentían ahogadas, algunas se sentían angustiadas, pero muchas de esas personas decían que algo estaba cambiando, que algo había cambiado. Personalmente también teníamos una sensación de que algo se había transformado profundamente en la vida planetaria. Y lo manifestamos de distintos modos, que ahora nos sentimos tener que afondar en eso. Entonces, en la medida que el ser está abierto realmente a estos ciclos interiores, ya sean de magnitud cósmica, de magnitud estelar, de magnitud sistémica, de magnitud planetaria, estos ciclos cósmicos siempre están relacionados, siempre están en interacción con nuestra propia conciencia interior, que a su vez está también cerrando un ciclo porque participa de esos grandes procesos. Insistimos, solamente que el ser esté muy comprometido con las energías que se venían desenvolviendo en el ciclo anterior, que esté confirmando esas energías, él no va a notar el agotamiento de eso, no va a notar el comienzo de un nuevo ciclo y mucho menos la transición, que siempre es muy sutil y que solamente cuenta en términos de receptividad con las partículas que están más abiertas a los cambios, a la transformación y a las nuevas energías. También relacionado a los ciclos, está esta pregunta, dice, ¿qué cuestión o aspecto kármico juega, si es que eso ocurre, en cuanto que un ser se geste dentro de un vientre materno en especial? Pregunto ya que en algunos casos se da que seres se gestan en un vientre pero son criados por otra madre. ¿Qué ocurre en este caso? A veces una conciencia comienza su proceso de gestación en una madre particularmente, un ser que kármicamente está siendo ofrecido por la energía y por las leyes como madre, y va a estar solamente un pequeño periodo en contacto o dependiendo de ese ser que en ese momento es su madre o que lo está gestando. Porque muchas veces la relación con ese ser tan escueta, tan cortita,
tan medida, tan acotada, le permite cerrar aspectos de un ciclo propios de alguna encarnación anterior donde eso quedó sin resolver. Y a partir de ahí, cuando cierra ese proceso, cuando ese ciclo que había quedado sin resolver realmente se cierra, queda armonizado, esa conciencia pasa a entrar en contacto con otra madre, con una madre sustituta, no aquella madre que lo llevó en el vientre. Y entonces ahí comienza otro ciclo. Son muchos los seres que tienen que pasar por ese proceso. Si hubieran cerrado bien el ciclo en alguna encarnación anterior o en la última encarnación anterior a esa, si hubieran cerrado bien ciertas cuestiones de ese ciclo, de esa encarnación, que es un ciclo, una encarnación, posiblemente hubieran encarnado directamente a través de esta otra madre. No es una regla fija, porque también hay seres que tienen que vivir compensaciones kármicas en particular, que no tienen que ver con cierres de ciclo, sino con actitudes, con idas y vueltas, con algunos aspectos en la relación del ser con la vida, en la relación del ser con otros seres, en la relación del ser con su propia conciencia interna, que obligan a este tipo de situaciones kármicas. Pero son muchos, en términos de ciclo, lo que tienen que vivir ese proceso de ser gestados en un vientre y al poco tiempo entrar en contacto con otra madre, una madre sustituta, que es la que representa aquel otro ciclo donde realmente el ser tiene que hacer otra experiencia, donde el ser tiene que pasar a vivir otro tipo de relación con la energía. Para estos seres no es traumático eso, no es nada traumático, porque lo están necesitando. Sería traumático que necesitando solo la gestación y tal vez un pequeño periodo luego de la gestación con esa madre con la cual luego debería romper relaciones, no tener más contacto, sería traumático que eso se extendiera innecesariamente. Entonces ya está todo previsto por la energía. Del mismo modo, la energía ofrece esas experiencias o utiliza para esas experiencias seres que están bajo polaridad femenina y que tienen que vivir ciertas cuestiones como la maternidad, tal vez en compensación también de algunas acciones pasadas, de algunas acciones sobrellevadas de un modo incorrecto o particularmente con una manera especial en ciertas encarnaciones. Entonces tienen que permitir que se geste una vida en ellas y al poco tiempo romper el vínculo, romper el lazo. A veces eso se da por desencarne o a veces por otras connotaciones kármicas. Hay madres que son abandónicas, hay hijos que tienen por algún motivo que ser distanciados de esas madres que solamente van a estar en contacto con ellos y ofrecerles las bases primarias para la encarnación y luego ser derivados al contacto con otras familias. Y hay, por ejemplo, los chicos que nacían en cautiverio durante la dictadura militar. Muchos de estos chicos pasaron por estos procesos. Si bien hay un delito, en términos legales hay un delito y en términos kármicos hay una compensación, estos chicos necesitaban pasar seguramente por estos procesos, al igual que las madres que se veían separadas de estos hijos estando en cautiverio y que muchas de ellas terminaban siendo asesinadas por los represores. Incluso muchos de estos chicos también terminaron siendo asesinados por los represores. No solo mataban a las madres, en oportunidades mataban a los chicos. Y en oportunidades estas madres también, por distintas connotaciones kármicas y también algunos seres que tenían que vivir ciertas expresiones de gestación, estas madres quedaban embarazadas durante su periodo de encierro y eran asesinadas incluso estando embarazadas. Toda una relación muy particular, muy pero muy particular, en términos de cierre de ciclo, en términos de compensación kármica que se puede en estos casos. No podemos generalizar, es muy pero muy amplio. Por otro lado, un vientre es un universo. Un vientre es un universo. Cuando un ser está en gestación en un vientre, él se encuentra bajo las leyes de un universo. Un universo donde, en ciertos términos y de determinada manera, él se encuentra solo por un lado y muy acompañado por otro. Es un universo de leyes muy particular, un vientre durante la gestación. Y hay seres que necesitan solamente para cerrar ciclos también, o para concretar algunos aprendizajes, necesitan cierto tipo de marco y contexto por un periodo en particular, y ese vientre puede ofrecerlo. Pero una vez ofrecido ese marco, ese contexto, esa contención, ese tipo de energía en particular, el ser tiene que retirarse de lo que representa la energía de ese universo.
no solo retirarse del vientre, sino también de aquel ser que ofrecía su vientre para ese proceso. Porque si no fuera retirado, este ser que había estado en gestación ahí, no pasaría a hacer experiencias en otros niveles universales donde realmente esas experiencias son necesarias y no pueden ser soslayadas, no pueden ser demoradas. Entonces hay muchos motivos por los cuales un ser puede estar viviendo una experiencia como esa, ya sea desde el lado del ser que está por encarnar o desde el lado de la madre que está ofreciendo esa posibilidad en términos kármicos. Un universo puede ser definido también en términos de lo que es un vientre. Entonces hablamos de leyes cuando hablamos de universo, hablamos de patrones vibratorios cuando hablamos de un universo. Entonces un vientre que es un universo de una cierta característica le está ofreciendo a ese ser en gestación un patrón vibratorio que ninguna otra cosa le puede ofrecer. Del mismo modo que de una manera más amplia visto, un ser está en un planeta porque ningún otro planeta puede ofrecerle esa vibración para la expresión evolutiva que tiene que ensayar. Microcósmicamente hablando o microuniversalmente hablando, el vientre le está ofreciendo a ese ser como una especie de interfase para el mundo que lo está por recibir externamente, le está ofreciendo características energéticas que nada le puede ofrecer. Una madre es un universo, en términos del vientre que le ofrece a aquel que está por encarnar, un universo de características únicas. Primero que la energía de cada ser es irreemplazable. A partir de ahí, nadie puede reemplazar a otro en términos de energía. Por eso en el cosmos no hay dos seres que expresen la misma energía ni podrían ser confundidos desde la óptica superior. Nosotros podemos confundir personas desde la observación material, desde la medición material y concreta de los elementos que nos revisten, pero no desde la óptica interior. A partir de que una madre está ofreciendo una característica única, porque ella es un elemento único, estamos diciendo que la vibración que ofrece ese ser a quien en ese momento se está preparando para ingresar al mundo de la materia por un periodo encarnatorio, es la única energía que puede servirle de instrumento. Ninguna otra energía es insustituible. Porque dentro de lo que es la conformación de los trajes, tanto mental, emocional como física, esa madre está obrando como si fuera una especie de sacerdote para que ciertas energías puedan ser llevadas a ese ser en gestación, puedan ser aproximadas a ese ser en gestación de un modo único. Es a través de esa madre, de las leyes que están ahí rigiendo y de otros aspectos más profundos e internos, pero haciendo hincapié en esa herramienta de gestación que es la madre, que se le acercan a ese individuo en una condición única, en una preparación única, en un clima energético único, se le acercan las partículas del plano mental que va a necesitar, las partículas del plano emocional que van a necesitar, las partículas del plano etérico físico que van a necesitar y que no pueden ser sustituidas por ningún otro ser. Cuando el ser no está despierto internamente, todo ese proceso lo gobiernan las jerarquías kármicas, quiere decir los señores del karma. Las jerarquías que expresan o sostienen o custodian la expresión de la ley de karma. A medida que la conciencia interna del ser va despertando, empieza a darse una combinación entre la energía propia que los señores del karma ofrecen para esa consumación de esa cuestión y lo que la propia conciencia interna empieza a comprender que necesita. Entonces empieza a darse primero como un movimiento de pinza sobre esa cuestión. El alma que empieza a despertar, empieza a tener una injerencia determinada, y los señores del karma, en vez de determinar absolutamente todo, ellos empiezan a permitir gradualmente ser herramientas de lo que el alma empieza a comprender y empieza un movimiento de pinzas. Y gradualmente, en la medida que el alma cada vez está más despierta y aproximada a su núcleo interno, las leyes kármicas solamente le ofrecen el tablero de herramientas para que sea la propia conciencia interna la que determine todo eso. En definitiva, todo esto tiene que ver con el aprendizaje de las leyes materiales que la conciencia interna tiene que hacer. Si no pasara a vivirse esta transición entre lo que el karma le ofrece y lo que la propia conciencia interna tiene que aprender a reconocer que necesita, no podría salir de ese proceso evolutivo enmarcado dentro de lo que es la ley de karma.
Al principio la ley de karma y gradualmente una transición hasta que la propia conciencia interna es quien reconoce qué debe ocurrir y la ley de karma le ofrece todas las herramientas en este plano para que ella, eligiendo las herramientas, como decimos a veces, la ley de karma le ofrece la escenografía. La coreografía la tiene que crear la conciencia interna cuando está despierta y la ley de karma le ofrece todos los elementos de la escenografía. En realidad los padres tendrían que decir, gracias a la energía, yo he sido tu padre y vos has sido mi hijo. Porque es así, porque es la energía la que determina eso. Gracias a las leyes, gracias a la energía, gracias al proceso evolutivo, o a consecuencia más que gracias, porque gracias de nada. Gracias ¿por qué, en definitiva? Porque del mismo modo que hay actitudes machistas, hay actitudes patristas. Esta actitud de los padres de tratar de inculcarle al otro que le deben no sé qué. En realidad, lo que hace la energía es ofrecerle al padre cierto tipo de experiencia desde la paternidad y al hijo cierto tipo de experiencia desde la filiación. Entonces, el hijo le puede decir, bueno, gracias a mí vos sos padre. Esto es fundamental que se entienda. Gracias al planeta que nos ofreció toda la materia prima, a estas mónadas que estamos acá, gracias al sistema solar que permitió que el planeta, gracias a la galaxia que permitió, en realidad es gracias al único, quiere decir, a consecuencia de que el único determinó ciertas cosas que afortunadamente son perfectas, para quienes somos imperfectos y tenemos que acercarnos a un nivel de superación evolutiva. Entonces lo que hace la energía es, en una inteligencia absoluta, combinar los elementos que sin esa combinación no podrían realmente jugar a nada. O sea, cuando los padres toman esa actitud, muestran realmente la deficiencia evolutiva que tienen, creyendo realmente que todo ese proceso dependió de ellos. Y en realidad todo ese proceso dependió de leyes inteligentes que hicieron que incluso ante padres que son absolutamente ignorantes, del mismo modo que hay hijos absolutamente ignorantes, es decir, partículas ignorantes más allá de qué camisetas se pongan en cada encarnación, sexo, color, ideologías, hay un factor de inteligencia absoluta cósmica que gobierna todo y que permite que cada cosa sea enmarcada en el contexto que le corresponde para evolucionar. Así que realmente esto es así. La conciencia interna es quien determina las condiciones, el lugar, el cómo, el cuándo, el dónde, el padre, el hemisferio, la época, todo, cuando está despierta. Y cuando no, los señores del karma. El padre es un universo también que está haciendo un trabajo de colaboración ahí. No, en realidad el padre tiene una función tan importante o tan igual como la madre en términos de energía, no es ni primero ni después, porque es una ceremonia donde cualquiera de los dos que faltara a la cita no se concreta. Entonces es una ceremonia que depende de un sincronismo que incluso es totalmente ajeno a la voluntad de quienes participan en ese sincronismo. Porque desde los que tienen más conciencia hasta los que no tienen conciencia en absoluto y están por ser padres o se están preparando para ser padres, no tienen idea de todo el andamiaje interior que se está dando para que esa situación llegue a ser lo que va a ser, quiere decir un ser en la materia. Y uno dice, sí, pero hay gente que es tan inconsciente, hay chicos que nacen compulsivamente porque los padres no tienen conciencia, pero también hay todo un andamiaje inmenso detrás de eso, que son las leyes kármicas en su condición más bruta y básica. En otros estadios más avanzados de conciencia no existe ni padre, ni madre, ni nada de eso. Las cosas se definen de otro modo. Todo tiene que ver con esto de acá. Pero hay padres que por más que sean muy elevados, no tienen idea incluso de todo un andamiaje interior profundísimo, que es el que está enmarcando, el que está custodiando que lo que va a ocurrir ahí sea del modo que tiene que ser. O sea, desde los padres más ignorantes hasta los padres más iluminados, desde los hijos que en realidad son seres que tienen una compulsión por la materia, quiere decir, son materialismo puro y que quieren ingresar nuevamente a la materia, hasta aquellos otros que viven bajo ley de servicio, todos están enmarcados en una estructura evolutiva interna, en una ceremonia evolutiva interna inmensa. Algunas de esas ceremonias, según la condición del ser, relacionadas directamente a los aspectos más básicos de la ley de karma, y otros relacionados a los aspectos ya suficientemente avanzados de la ley evolutiva superior, por la cual un ser en servicio o una conciencia despierta es incorporado o ingresa a un universo, a un campo de conciencia. Pero siempre todo eso está respondiendo a una estructura
inmensamente profunda. Nada queda librado al azar. Ni ninguna partícula es más o menos importante que la otra. Ni padre que madre, ni madre que padre. Eso no existe. Desde la óptica interna es todo un trabajo de sincronismo, un trabajo de armonización, es un trabajo muy particular. En una época ocurría, y cada vez empezó a ocurrir menos, hasta que hoy es la época donde menos ocurre que haya una cuestión de afinidad entre padres e hijos. Incluso nos encontramos que alguien puede tener 2, 3, 4, 5 hijos y ser la antítesis unos de los otros, incompatibles vibratoriamente, incompatibles los padres vibratoriamente entre sí, incompatibles los padres con los hijos y los hijos con los padres. Hoy más que nunca la ley de afinidad está rota en la estructura familiar, precisamente pues es una estructura que se está agotando en términos de efectividad. Se está agotando, porque como en el ciclo venidero no va a haber familia, sino que va a haber una estructura muchísimo más adecuada para aquello que el ser humano necesita, expresar, vivir, ensayar en la superficie planetaria. Entonces es una estructura que está en desactivación. Y como el ser humano nunca llevó sus relaciones internas, quiere decir las partículas que componen la humanidad, nunca llevaron sus relaciones internas a una posición tan desajustada y desarmónica como la que hoy se vive, entonces esto de que en una familia había compatibilidades vibratorias, incluso casi absolutas, dejó de existir. Y esto era realmente así. Hubo épocas de la historia donde funcionaba así. Incluso épocas de la historia que nosotros podemos registrar muy fácilmente, o secuencias de lo que es el vivir humano, que podemos diferenciar muy fácilmente. Familias de zapateros. Esto que puede parecer una tontería. Familias de arqueros, familias de guerreros, familias de doctores, familias de chamanes, familias de tejedores. No era porque el chico no podía aprender otra cosa, es porque no quería aprender otra cosa. Había una afinidad tan grande, había secuencias kármicas que los unían, había cuestiones kármicas que tenían que trabajar juntos, que iban encarnando en las líneas familiares verdaderos linajes o sublinajes de las cuestiones que la conciencia tenía que ensayar. Familias enteras de armeros, familias enteras de constructores de cabañas, de constructores de canoas, de pescadores, de recolectores, de rastreadores, padre, hijo, abuelo, todos con una capacidad inmensa de hacer eso. Ni hablar de que prácticamente estaban sincronizados en su centro psíquico y que prácticamente en torno a esa actividad que también dominaban tanto el nieto, el padre y el abuelo, prácticamente todo rondaba en torno de esa actividad y trabajando centrados, concentrados en esa actividad, mejorando, manteniendo la energía de esa actividad, era cómo podían superar aspectos kármicos propios del aprendizaje que la energía buscaba ofrecerles y la ley de karma buscaba ofrecerles en ese momento. Pero todo eso se fue deteriorando gradualmente. Incluso, ¿por qué no nombramos también familias de gobernantes? Que a lo largo de dinastías, a lo largo de linajes, en todas las regiones de este planeta, donde hubo imperios, donde hubo reinos, donde hubo grandes clanes, servían también como pista de energía algunas conciencias. En el Egipto antiguo había dinastías enteras de seres que tenían la capacidad de expresar ciertas energías y todos lo hacían con una cierta homologación. Lo mismo pasó en otras civilizaciones, tanto americanas, asiáticas, africanas. Hubo grandes civilizaciones africanas donde eso también perduró a lo largo de ciclos, gobernantes que tenían espontáneamente y nacían prácticamente de una misma línea de sangre, espontáneamente la capacidad de entender hacia dónde tenían que dirigir a sus súbditos con el equilibrio, con la justicia o con las necesidades kármicas que en ese momento estuvieran marcadas por la energía. Todo eso se fue perdiendo y cada vez más y más y más. Y hoy nos encontramos que esto de que dentro de una familia son todos desconocidos no es un juego de palabras, es una verdad, es una realidad. Y no le podemos echar la culpa ni a la televisión, ni a la computadora, ni a esto. Son elementos que colaboran para que ese fraccionamiento sea más evidente, pero no son los culpables. Son elementos que, en definitiva, sirven para que esas energías se liberen de un modo más rápido también, para que se desencapsule más o se desenmascare más un proceso que ya lleva un tiempo largo instalándose y decrepitando. En realidad, más que apuro de cierre kármico, está mostrando esto que decíamos, que es la inhabilitación de la estructura de la familia como célula operativa de corte positivo correcto para la humanidad, porque antes ser padre demandaba una cierta concientización
de modo general. Chicos o chicas, padres, adolescentes existió siempre, pero estamos hablando en relación a la célula de la familia. Antes ser padre demandaba la comprensión de una cierta responsabilidad, tener determinadas posibilidades de enfrentar la situación. Se necesitaba otro estado de conciencia, comprender algunas cosas. Al estar tan debilitada, tan fracturada, al estar disuelta prácticamente la energía que sostiene la familia como unidad y como célula, ya no hace falta para ser padre tener conceptos de familiaridad en términos de estructura y estrategia. Eso está aislado. Ser padre o traer a alguien al mundo no tiene nada que ver con una familia, ni tiene que ver con ciertos cuidados o con ciertas prevenciones, no tiene que ver con nada. Quiere decir, lo que antes estaba enmarcado dentro de una ceremonia que involucraba a la familia como marco, hoy ya no está enmarcado así, precisamente porque la familia como elemento está desvitalizado. Entonces nos encontramos que todos aquellos seres que tienen potencial para recrearlo están utilizando sin que haya ya un marco sociocultural previsto para eso. O sea, la estructura de la familia ya no es capaz de ofrecer una imagen que enmarque, aunque más no sea, simbólicamente, dónde y cómo tienen que hacerse las cosas y para qué. Entonces nos encontramos con estructuras familiares totalmente fraccionadas, debilitadas, y con seres que ya, al no encontrar en esos elementos arquetipos y referencias valederas, rompen o hacen uso y abuso de cierto tipo de actividad, como puede ser la reproductiva, sin tener ninguna intención de que esté enmarcada en la familia. Es más, casi como un desafío decir, se puede tener hijos, se puede hacer lo que quiera, cualquier edad, en cualquier momento. Y empiezan a surgir familias de otra naturaleza, que ya no tienen en realidad el corte familiar. Porque adolescentes de 14, 15, 16 años que supuestamente van a ser padres de un nene, pero termina siendo que el chico sigue viviendo en su casa, que la chica sigue viviendo en su casa, que el bebé lo terminan cuidando los abuelos como si fuera un hijo menor. O sea, la estructura familiar empezó a desdibujarse y uno puede encontrarle sociológicamente muchas explicaciones, pero en realidad lo que está ocurriendo acá es que no hay amparo energético, no hay amparo interno, porque la estructura familiar está fracturada, está desvitalizada y tiene los días contados en ese sentido. Ya no hay que la sostenga. No hay arquetipo que la sostenga por delante. En realidad, el compromiso de traer seres al mundo es eso más que nunca, un compromiso, si las personas no entienden que deberían servir de puentes para eso cuando es necesario. Y no traer hijos al mundo porque es lindo, porque soy hijo, entonces tengo que tener hijos, tengo que ser padre porque tuve padre. Hoy, en este momento de la transición planetaria, ya esa estructura no sirve. Ese arquetipo se terminó de quebrantar totalmente. Y hoy en realidad hay una mezcla tan grande de elementos que en cada caso habría que ver qué está ocurriendo. Pero, por ejemplo, a ustedes les habrá pasado también, a mí me pasó mucho, encontrarme con personas que decían, no quiero llegar a viejo solo, por lo menos tener hijos que me cuiden cuando esté viejo. Es un acto especulativo y tan egoísta. Buscar tener una familia para que tengas hijos que te cuiden o una mujer que te cuide es un acto sumamente egoísta, es especulación pura. Y esto es tremendo. Primero, la persona no sabe si va a vivir 30 años más, capaz que desencarna al otro día. ¿Quién sabe todo eso? Nadie sabe nada. Que se puede llevar sorpresa, porque aquel que hace las cosas de un modo tan especulativo, lo único que lo espera por delante son sorpresas. O sea, ¿qué otra cosa que sorpresa? Si la especulación no es el destino de la conciencia como energía, la especulación es una prueba, es una energía que uno transita cuando está en un proceso de inmadurez evolutivo. Entonces, lo único que te espera por delante, a partir de la especulación que vos le coloques a la vida, o la especulación con que vos vivas ciertas etapas de la existencia, lo único que te espera por delante es desilusión, quiere decir sorpresas. Porque el momento de desilusionarse, el ser está viviendo una intensa sorpresa, ¿no? Aunque él va a saber siempre que la desilusión está en su camino, no lo espera ninguna otra cosa que desilusionarse. Entonces, aquel que especula se compró un pasaje a la desilusión, en definitiva. Entonces, habría que ver caso por caso, pero digamos que cada vez más se está recrudeciendo esta situación generalizada de que las personas que buscan tener una familia simplemente porque ya tengo edad para tener familia. ¿Qué significa tener edad? Tengo edad para tener un hijo. Tengo edad para tener esposa. Es incomprensible. Hay seres que en cierta etapa tienen que recurrir a la instrucción recibida en encarnaciones anteriores, porque es lo único que los va a poder poner a prueba para estar sólidamente
caminando un camino en ciertas etapas de la humanidad, en ciertas etapas individuales, en ciertas etapas del planeta, donde solamente se van a confirmar de ese modo los verdaderos valores instalados y la capacidad de sostenerlos, por ejemplo, en ciertas encarnaciones. Entonces, la mayoría de nosotros, por no decir todos, para no ser tan extremista, pero podríamos decir la mayoría, la inmensa mayoría de nosotros, hemos sido criados por padres que estaban en estado de conciencia que no nos facilitaban el camino hacia la vida interna. Pero esto no quiere decir, de ningún modo, que estuvieran signados para que ese camino estuviera cerrado para nosotros, sino que simplemente eran los padres elegidos para que cierto tipo de experiencia, que es absolutamente insustituible, pudiera ser vivida. ¿Qué quiere decir? La experiencia de abrirnos camino hacia la verdad, hacia la luz, conscientemente, a partir de poder recuperar la instrucción que hemos recibido en otras encarnaciones, que eso es muy importante, sumamente importante. A veces cuando un ser recibe facilidades para determinadas cuestiones, no puede hacer el ensayo evolutivo que le corresponde. Eso se le hace muy difícil. En cambio, cuando las condiciones son las que él necesita, como muchos de nosotros necesitamos, que al contrario, no se nos mostrara ninguna puerta en relación a ese tipo de camino, que no se nos diera ninguna facilidad. Es más, que a veces, de un modo concreto, se nos opusiera para que no llegáramos a eso. Tomamos de un lugar donde no lo hubiéramos tomado de otro modo, si la situación no fuera esa, tomamos todo lo que habíamos recibido para poder seguir adelante. Y esto es pero muy importante. Mientras que en algunos casos tener padres que facilitan y abren camino también tiene que ver con el proceso evolutivo del ser, que necesita esos padres que conscientemente le abran camino, le facilitan ciertas cosas, en otros momentos no. Quiere decir, para que un ser se abra camino evolutivamente, no estamos decretando que tiene que tener padres que le cierren el camino, pero en algunos casos, muchos de nosotros que teníamos que estar presentes en esta situación de transición planetaria, con una firmeza, con una decisión de caminar, con una decisión de no claudicar particularmente, necesitábamos desde la juventud temprana enfrentarnos a la oposición de llegar a encontrarnos con la luz conscientemente, para que después ese trabajo de persistencia, de fidelidad, de fortaleza para estar ante cierto tipo de pruebas o resistencias, nos sirviera para poder caminar mejor en otras etapas de esta misma encarnación, o para facilitar condiciones que estos trajes iban a necesitar en pos de la energía que los iba a ocupar, de la energía que se iba a hacer cargo de ellos. El ser tiene etapas donde la energía le ofrece elementos de oposición y etapas donde, por el contrario, se le allana el camino, porque el ser no puede experimentar evolutivamente siempre con los opuestos. Hay momentos donde él experimenta con energías que le abren camino, con energías que van en el mismo rumbo, en el mismo sentido al cual él en conciencia se dirige. Y en otros momentos el ensayo, por compensación, por aprender a trabajar con los polos, porque si no el trabajo polar no se concreta conscientemente. Del mismo modo que no se concreta el trabajo polar en un ser, el aprendizaje polar no se concreta cuando todo le sale así, sobre ruedas, no se concreta el trabajo polar cuando siempre hay oposición. Entonces, en cada encarnación o en ciertas etapas de cada encarnación, se van alternando la oposición con el favorecimiento. Entonces, en eso, el ser aprende a trabajar con determinadas energías. Cuando al ser se le ofrece el favorecimiento, se le está pidiendo que trabaje con otros aspectos evolutivos y toda la energía que él tendría que poner para vencer un rechazo tiene que ponerla para pulir su carácter, por ejemplo. Hay seres que no tienen que enfrentarse a un rechazo directo, una pared que se le pone enfrente. A veces la pared está ahí disuelta, el camino está abierto, pero en realidad lo que tiene que hacer es aprender a purificar y a tratar aspectos de la personalidad. Claro, la energía ahí le está diciendo, bueno, no vamos a ponerlo acá, que usted se enfrente a una piedra o la mueva. Vamos a favorecerle todo, pero usted trabaje ciertos aspectos de la conciencia mientras nosotros le abrimos camino en esta etapa. Acá nos cuentan un sueño. No vamos a contar el sueño, no estamos habilitados para contar el sueño. Lo que podemos decir es que muchas veces
nosotros en un sueño podemos vivir situaciones traumáticas y podemos vivir indecisión, miedo, falta de capacidad resolutiva, muchas cosas en un sueño. Incluso podemos pensar que sueños de esas características pueden ser sueños psíquicos, donde la energía interna está ausente y que es un sueño que simplemente es un remanente de una cantidad de cuestiones sin resolver o mal resueltas a lo largo de las últimas horas previas a irnos a dormir o de los últimos días, semanas o meses, dependiendo el impacto que esos traumatismos pueden haber dejado en nuestra conciencia psíquica. Y muchas veces también pueden ser sueños internos, sueños que tengan esas características. Y a veces en esos sueños donde traumatismos, indecisión, miedo y ciertas otras cuestiones que demuestran desequilibrio en el sueño por parte nuestra o por parte del marco energético del sueño, también pueden formar parte de la vida interna. Y la vida interna incluso, durante ese sueño, en alguna fracción de ese sueño, mandar una señal y decirnos que en realidad estemos atentos porque todo eso que se está dando ahí no es real y que tenemos que aprender a tomar distancia de eso. La misma vida interna que propone o que permite que eso ocurra, en algún momento del sueño puede mandar una señal, puede hacerse presente bajo un símbolo o simplemente como una voz o como una percepción, como una certeza. Incluso la vida interna puede estar ahí diciéndonos, esto es todo ilusión, esto es fantasía, esto es lo mismo con lo cual está comprometida toda la humanidad o usted mismo a lo largo del diario vivir. Entienda que esto es ilusión, que esto realmente usted no puede afectarlo. No se identifique con eso. Suelte eso, apártese de eso, aléjese de eso. Busque el camino hacia adentro y sepa que esto que usted estuvo viviendo en este sueño es toda una ilusión. Y la energía nos deja ahí con ese mensaje. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que aprender a concretar lo que la energía, dentro del marco de la característica de ese sueño, nos está ofreciendo. Primero nos deja que estemos metidos en todo ese trastorno y después aparece así, bajo aspecto simbólico, bajo el aspecto que sea, bajo el aspecto que nosotros estemos en condiciones de reconocerla, la energía interna, y dice, ve todo esto que usted vivió hasta este momento, ilusión. Nos coloca a disposición esa concientización y se retira a ver qué hacemos ante la presencia del ofrecimiento que la misma energía está haciendo de ese aspecto de la realidad. Y nos deja ante el cierre de ese sueño de un modo particular. Nos deja ahí como diciendo, bueno, a ver cómo usted sale de esto. Acá nos dicen si podemos profundizar respecto a estar liberados de ciertas situaciones kármicas. Esto es una moneda corriente en esta etapa del planeta y de la humanidad. Hay muchos seres que no van a saber lo que es la liberación de procesos kármicos, y estamos hablando del 90% de los seres o más que habitan este planeta. Hasta que ciclos y ciclos hayan transcurrido y ellos hayan hecho lo que correspondía en relación a la energía de esos ciclos. Y hay otros seres que ya empezaron a recibir la liberación de muchas cuestiones kármicas. Y en la liberación de un proceso kármico también hay un aprendizaje pendiente, hay un aprendizaje para ejecutar ahí. Cuando un ser queda liberado kármicamente de algo, quiere decir realmente él ya no tiene ese débito sobre su espalda, no cuenta kármicamente con ese débito, él tiene que aprender a estar ante esa energía. Y aquí es donde un montón de personas en este universo planetario fracasan. No entienden que están liberadas y siguen teniendo las mismas actitudes que sostenían y alimentaban cuando todavía esa liberación no estaba dada para ellas. Cuando esa liberación todavía no estaba presente y a disposición para ellas. Y esto es una prueba, es un aprendizaje. Es un aprendizaje de trascender la inercia, de quedar en el punto donde estábamos. Esto de que muchos seres están liberados y no lo aceptan, no lo asumen, ni siquiera realmente tienen una intención de aprovechar esa liberación, es fundamental que se vea como aprendizaje y que estemos bien atentos a esto, muy pero muy atentos,
Porque esto demuestra la inercia en la que estamos sumidos como cultura, la inercia en la que estamos sumidos como partículas. Un ser está liberado de algo y no acusa recibo de eso. Un ser ya no tiene pendiente eso como cuestión kármica y no acusa recibo. Y sigue comportándose, sigue realizando las mismas elecciones, sigue teniendo los mismos comportamientos, los mismos patrones de conducta, las mismas limitaciones que como en aquel momento cuando aquello todavía para él era una limitación y una deuda. Hay seres que están liberados y tienen que aprender a estar atentos para entender de qué están liberados y aprovechar esa energía de liberación a favor de lo que la vida única les está ofreciendo, esa liberación. Cuando un ser está liberado kármicamente de algo, está liberado de algo, porque él tiene que hacer algo con esa libertad. No está liberado para ser todavía una partícula que confirme más la inercia, el libre albedrío, la libre elección, el desconcierto. No es un espacio recreativo que se le está ofreciendo. Esto hay que entenderlo. Muchos seres utilizan la liberación de ciertos aspectos kármicos como si fuera un espacio recreativo. Y no es un espacio recreativo, no es un recreo a lo largo de todo este estudio de la existencia que nosotros tenemos que desenvolver de ciclo en ciclo, de etapa en etapa, de plano en plano, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. No es un espacio recreativo que se nos está ofreciendo. La liberación de aspectos kármicos es para que nos comprometamos con aspectos de la ley evolutiva superior que gradualmente se nos están ofreciendo como posibilidad de conocimiento, de profundización, de expresión por parte de nuestra conciencia. ¿Qué significa en una etapa de transición entre la ley de karma y la ley evolutiva superior que un ser esté liberado de ciertos aspectos kármicos? ¿Qué le está diciendo eso? Hace un rato decíamos, a veces nos ponen la piedra ahí y tenemos que empujar y otras veces nos abren camino. ¿Qué significa una etapa de transición entre la ley de karma y la ley evolutiva superior? Que quedemos liberados de un cierto débito, de una cierta atadura, de una cierta condición, de un cierto condicionamiento. Es muy claro lo que se nos está diciendo. ¿Qué parte no entendemos de lo que se nos dice? Si el ser está abierto a su vida interna y busca asumir genuinamente lo que su vida interna le está ofreciendo, para él va a ser motivo de gratitud esa liberación. Y no de mala utilización de su energía, no de mala utilización de su campo de vida y de lo que dispone ese campo de vida en ese momento encarnatorio, en ese ciclo de su encarnación. Y es muy importante que se entienda que un ser no es liberado para ninguna otra cosa que para comprometerse todavía más profundamente con lo que sigue. No para confirmar aspectos de lo que ya vivió, encapsularse en eso, y todavía incurrir en cuestiones que si no fuera por la gracia de la energía, él en forma de liberación no conocería nunca. Porque cuando un ser queda liberado kármicamente de algo, la jerarquía, en alguna medida, tuvo que asumir una cantidad de ese andamiaje de débito kármico para que esa liberación se diera. La jerarquía gradualmente, a medida que la transición avanza, va asumiendo muchos de nuestros débitos kármicos, va disolviendo, va transmutando, va liberando energías que de otro modo no quedarían liberadas y que llegarían a ser de un poder de anclaje y de lastre tan grande que a ninguno de nosotros se nos permitiría encaminarnos a la evolutiva superior, que decía encaminarnos a la expresión de un nuevo ciclo. En realidad, antes del periodo de transición, los seres que vivían ciertos procesos de liberación los vivían a consecuencia de toda una gran etapa que tenía la lentitud propia de las energías que gobernaban ese ciclo. Hoy hay una dinámica tan grande en esta transición que un ser puede quedar liberado de una gran cantidad de cuestiones o de cuestiones que son fundamentales y sin esa liberación sería imposible para él seguir avanzando. Simplemente con que él haga un crack en la conciencia, con que él mude la conciencia, con que él pegue un giro, cambie de posición. Mientras que antes, para llegar a ciertos procesos de liberación, había que lograr una acumulación de efectos kármicos
que tenían una cierta lentitud, a veces había que esperar de una encarnación a otra, 200, 300, 500, 600, 1000, 1200 años, dependiendo del caso, para que todo ese proceso pudiera ir acomodándose. Primero porque los seres no tenían la capacidad energética de poder ofrecer una plasticidad de esa naturaleza. ¿Por qué un ser hoy puede ser liberado así, a partir de que hace un posicionamiento en la conciencia? Porque incluso sin saberlo, las leyes hoy le ofrecen posibilidades de plasticidad al ser, inusitadas, desconocidas, precisamente porque estamos en transición, precisamente porque estamos en época de milagros. Pero durante el ciclo anterior, antes que la transición comenzara, esto no era así, y las partículas mostraban su rigidez natural y el milagro de poder flexibilizarse y ser lo suficientemente plásticas para que determinados aspectos pudieran, de un modo activo, de un modo dinámico, poder ser resueltos en ellas. No estaban como posibilidad, sino para algunos pocos nada más. La mayoría estaba ajeno a esa posibilidad. Cuando hoy la posibilidad de que eso ocurra en los seres es mucho mayor, y la capacidad de imprimir esta condición dinámica y de flexibilidad también, precisamente porque las leyes internas nunca estuvieron ejerciendo semejante dominio como hoy ejercen sobre la vida externa del planeta y de la humanidad. Entonces hay que aprovechar esta posibilidad, porque es una dádiva que no es corriente, no era común, sino ahora dentro del aspecto y del espectro de la transición. Todo aquel que hace lo que tiene que hacer abre camino a los otros. Así que eso es ley, porque todo aquel que hace lo que tiene que hacer sigue el sentido circulatorio de la energía. Y el que sigue el sentido circulatorio de la energía está abriendo camino. Una calle puede estar ahí, pero si nadie la transita, se torna un elemento inviable, aunque esté ahí. Cuando alguien la transita, está haciendo punta y permite que otros comiencen a transitar. Y ahí la calle realmente toma sentido como tal. Porque una calle sin elementos que jamás estuvieran en condiciones de transitarla puede parecer una calle, pero no es una calle. Porque una calle se torna calle a través del acto práctico y genuino del tránsito. Esto es lo que ocurre. Nosotros tenemos que aprender a percibir el sentido de la energía. O sea, ¿qué es lo que la energía nos señala? ¿Cuál es el camino que la energía nos señala? ¿Dónde, de qué modo la luz nos abre camino y transitarlo? Y en eso nosotros estamos en un universo bajo leyes de expansión, cumpliendo con la ley, porque ahí nos tornamos verdaderamente eslabones de una cadena que es perfecta y que es divina. Porque a partir de ahí es que tuvimos la capacidad de reconocer que alguien había transitado por esa senda y que el camino está ahí porque alguien lo transitó. Y a partir de ahí nosotros mismos, con nuestro tránsito, estamos confirmando que eso es válido, que es transitable para los que vienen atrás, que nosotros no sabemos dónde vienen atrás, porque del mismo modo que a veces no podemos ver quién está delante transitando, tampoco podemos ver quién viene atrás. Pero formamos parte de la cadena cuando en armonía y en equilibrio asumimos eso, el camino que la luz ofrece y que la energía sostiene para nosotros. Y es fundamental para que todas las partículas puedan tener las mismas oportunidades, que quienes están listas entre esas partículas para hacer una experiencia evolutiva la concreten, porque es ahí donde se cumple la ley. La ley necesita que una partícula, cuando está lista para una experiencia evolutiva, la concrete, porque eso abre camino a las otras partículas. Sin que las partículas que están listas asuman aquellas otras que están en preparación, jamás podrían hacer ese trabajo. Se interrumpe realmente el camino, se interrumpe esa posibilidad. Por eso tenemos que aprender a ser custodios de esta cuestión, no solo por nosotros, no por un gesto egoísta. Caminar es permitir que todo el espectro evolutivo del universo que conformamos se prepare para el ascenso íntegramente. Por eso la energía de instrucción dice que un ser, a partir de cierta etapa evolutiva, jamás debería tener en cuenta evolucionar por una cuestión egoísta y para sí mismo. Un ser a partir de cierta etapa evolutiva sabe que evolucionar es abrir camino a todo el universo del que forma parte. Porque si no, interrumpe las energías de evolución, interrumpe esa posibilidad. Cuando busco evolucionar de modo egoísta, rompo la cadena. Tengo que buscar evolucionar para que el universo del que formo parte se expanda, ascienda todo. Aquel que busca el conocimiento, la verdad o la evolución para sí, primero que no la encuentra.
y a partir de ahí se torna una herramienta inoperante para la ascensión de ese universo. Cuando lo único que le ocupa a él, en términos de evolución, instrucción y búsqueda de sabiduría verdad, es que todo ese universo del que forma parte ascienda, entonces ahí se torna una herramienta. En ese momento realmente se torna una herramienta. Y esto está relacionado a eso que decíamos. Dice, ¿cómo se concreta el contacto de una civilización intraterrena con otras regiones del cosmos, llegando incluso a asumir tareas cósmicas allí? Una civilización intraterrena es un núcleo de la entidad humanidad del planeta Tierra que busca en su unión con el cosmos la elevación del planeta. Los seres intraterrenos no buscan unirse cada vez más profundamente a la vida cósmica para avanzar evolutivamente ellos. Eso ni siquiera se les cruza, eso no está presente en su conciencia. Quiere decir, bajo ley evolutiva superior, eso jamás está presente en la conciencia de un ser. Y en este caso de una civilización interna. ¿Cómo es que concreta una civilización intraterrena? ¿Cómo es que concretan los mundos internos una conexión cada vez más profunda con la vida cósmica? Porque están al servicio de la elevación del universo del que forman parte. Una civilización interna es simplemente una civilización que tiene un grado todavía de relación para consumar con aquel universo del que forma parte. Por eso es una civilización intraterrena. Todavía tiene una ligadura. Pero su expansión de conciencia, su búsqueda de apertura y elevación, es simplemente reconociéndose como elemento simbólico y constitutivo de todo ese universo planetario del que forma parte. Por eso cuando una civilización interna aspira profundamente a consolidar ciertos pasos bajo ley evolutiva superior, ciertos pasos que la van a llevar a otro estadio evolutivo, está aspirando a eso en nombre de toda la vida planetaria. Entonces, cuando una civilización interna logra un nexo cósmico, solar, galáctico más profundo, está abriendo camino, está preparando toda esa estructura universal de la que es material constitutivo para lo mismo. Entonces, así, las grandes jerarquías que permiten este proceso, las grandes jerarquías que conducen este proceso, las grandes jerarquías que son energías sacerdotales que consuman estos nexos entre las civilizaciones intraterrenas y el mundo cósmico, la vida cósmica, estas grandes jerarquías reconocen ese principio en los seres intraterrenos y les abren camino para que sean ejecutores de ese principio. Las grandes jerarquías hacen eso en relación a estas civilizaciones porque reconocen esa aspiración de esa civilización de llevar ese universo hacia lo superior. Entonces es ahí donde se consuma. Si no, las grandes jerarquías no servirían de nexo para ese proceso. Y estamos hablando de grandes jerarquías que son todavía jerarquías mayores o entidades o conciencias mayores que incluso aquellas que forman parte de los mundos internos, de las civilizaciones intraterrenas. Estamos hablando de jerarquías de rango cósmico, de rango extrasistémico, grandes jerarquías que incluso durante períodos generan una impronta energética sobre determinadas civilizaciones intraterrenas, permitiendo la instalación de los patrones vibratorios que después van a ser la base para que esas civilizaciones intraterrenas puedan tener o puedan asumir tareas que son extrasistémicas, tareas fuera del sistema solar. Por ejemplo, en este momento, en la transición planetaria que estamos viviendo, en esta gradual transición, que va a llegar a un cierre, a un ápice, hay algunas civilizaciones internas del planeta y algunas civilizaciones, tanto internas en términos intraterrenos como intraoceánicos, que ya están preparándose para un desligamiento mayor de la conciencia planetaria de nuestro sistema solar. Y es en esta transición donde por síntesis se está haciendo un proceso integral en ese sentido. La transición va a llevar la superficie del planeta a otro estado de conciencia, al mismo tiempo que estas civilizaciones intraterrenas van a asumir en estado de conciencia compromisos todavía más profundos con la vida cósmica, que son una forma de ir preparando la ceremonia de desligamiento gradual y paulatino con la conciencia general de este planeta, para que otros seres gradualmente también vayan siendo preparados para ir incorporándose a estos núcleos
o a estos niveles de conciencia que son considerados intraterrenos y a su vez les sirvan como plataforma evolutiva. Entonces, mientras unas civilizaciones planetarias, las más avanzadas, van preparándose para la liberación respecto a un sistema solar en particular, seres que pueden ser de la misma órbita de superficie, que van a pasar por transmutaciones, ampliaciones, como otros que van a ir ingresando a la esfera planetaria y solar, se van preparando para conformar algunas cadenas o ciclos o núcleos intraterrenos que también a su vez van a vivir lo que estas civilizaciones están preparándose para soltar o trascender. Se repiten los 4 reinos que conocemos en todos los planetas. Se repiten en algunos planetas, en otros planetas no se repiten. Hay reinos que nosotros no conocemos. Hay regiones del cosmos, hay aspectos de la realidad cósmica universal que implican la presencia de la conciencia por medio de reinos que nosotros desconocemos, absolutamente. ¿Y por qué es eso? Porque esas mónadas necesitan de esas energías que no les pueden ofrecer ni el reino mineral, como lo conocemos, ni el reino vegetal, como lo conocemos, ni mucho menos el animal, ni tampoco el reino humano en algún momento. Entonces, para esas mónadas es fundamental esa otra estructura de experiencia evolutiva, que nosotros no sabemos cuál es, porque no podemos inventar algo que no sabemos. Sabemos que hay otros ofrecimientos, que hay otros reinos, que hay conglomerados de vida, campos de vida que tienen ciertas características que pueden ser definidas como reino, pero no sabemos cuáles pueden ser fuera de lo que conocemos en este sistema solar y en este rincón de la galaxia. Acá preguntan también si existen mónadas en todo el cosmos. De modo general, toda la vida cósmica sirve para la experiencia evolutiva de las mónadas. Lo que sí podemos decir es que no todo lo que nosotros conocemos como energía monádica podría ser reconocido por nosotros como esa energía si la viéramos o lo pudiéramos percibir bajo el aspecto que debe asumir esa energía en otros niveles de la vida cósmica. Porque nosotros hablamos de mónadas, hablamos de alma, hablamos de traje de luz, hablamos de trajes mental, etérico, físico, emocional, en base a las leyes por las cuales estamos siendo regidos. La energía monádica aquí se adapta a las leyes de este nivel físico cósmico bajo el cual y desde el cual hacemos una experiencia evolutiva. Y lo mismo en los otros planos. La energía que nosotros llamamos alma es una energía que para nosotros tiene una característica, una connotación que enmarcan las leyes bajo las cuales estamos haciendo nuestra experiencia evolutiva. Pero existen niveles de la vida cósmica donde lo que nosotros llamamos mónada o conciencia monádica toma otra connotación, se expresa bajo otra energía, incluso su trayectoria, su proceso evolutivo es totalmente diferente en base a lo que desde el origen para esa mónada o ese grupo de mónadas estaba previsto. Porque según qué debe alcanzar, o dónde o cómo va a participar un grupo de mónadas, está el marco de la experiencia evolutiva que se le reserva. Dentro de las leyes de este tipo de conformación galáctica, universal, es lo que conocemos como mónada, alma, pero bajo otros aspectos, bajo otras leyes, puede tomar connotaciones diferentes que incluso para nosotros serían irreconocibles si las pudiéramos observar. Acá pregunta si puede ser que un árbol milenario sirva de vehículo a una mónada de alta evolución. La pregunta es interesante porque un árbol es un espécimen del reino vegetal, como todos sabemos, pero también sabemos que las mónadas no están en proceso de individualización en el reino vegetal, sino que empiezan recién ese proceso para ser almas individuales a partir de cierto grado o nivel en el reino animal. Pero sí ocurre que hay árboles milenarios o bosques enteros incluso, que son poquitos, pero que los hay, donde hay árboles de gran talla, no solo talla en términos físicos, talla en término energético, en acumulación de energías por todo el proceso evolutivo vivido, árboles que tienen en este momento el planeta 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años también. Hay selvas que son vírgenes todavía, donde hay árboles muy, pero muy antiguos. Y sí ocurre que algunas entidades
de alto nivel evolutivo están íntimamente ligadas al alma grupo de ese conjunto de árboles que sirven como herramientas energéticas para regular aspectos vibratorios de la vida planetaria. Un árbol de alta evolución con muchos años es un ser que aprendió a sintetizar y guarda presente esa síntesis en su estructura de conciencia de todo un ciclo planetario muy amplio, por lo cual la energía presente en ese árbol sirve para participar de la regulación de energías cíclicas que esa síntesis hace posible el favorecimiento o el tratamiento de ese trabajo. Entonces, hay árboles que sirven verdaderamente como estabilizadores, árboles que sirven como captores y como emisores, árboles que sirven dentro de la estructura planetaria como especies de diodos, particularmente, como especies de núcleos de energía muy particulares que reavivan, reaniman o realimentan aspectos de las energías, de las fuerzas que circulan en el planeta. Hay árboles de gran cantidad de años, árboles milenarios, que sirven como herramientas de estabilización de fuerzas naturales que de otro modo estarían todavía más desestabilizadas ante el impacto que la humanidad genera sobre la naturaleza. Hay árboles que realmente hacen una tarea inmensa de estabilización de las fuerzas naturales y hay árboles que conducen con su energía, conciencia, las fuerzas de la naturaleza al encuentro con las fuerzas de la supranaturaleza. Son árboles que tienen una capacidad vibratoria inmensa. Esos árboles hoy están amenazados. Esos árboles están codiciados. En todo el planeta, esos árboles están bajo amenaza. Se los busca para hacer celulosa, para hacer muebles, se los busca para suntuarios. Esos árboles están siendo amenazados precisamente porque las fuerzas involutivas están haciendo su trabajo muy efectivo, muy efectivo. Desde el hemisferio norte al hemisferio sur hay lugares donde estos árboles están presentes y deberían estar sumamente resguardados por leyes, deberían estar dentro de parques nacionales y así todos se otorgan permisos para que estos árboles gradualmente vayan dejando de existir. Y estamos hablando de elementos de la vida planetaria, de campos de energía capaces de unir la naturaleza con la supranaturaleza. Y esto está mostrando la gravedad de la situación planetaria. Cuando los bosques estaban intactos, la relación entre lo supranatural y lo natural era más equilibrada. Y el hombre no padecía del modo en que hoy padece este desequilibrio natural en el planeta. Y el reino vegetal, agredido como está siendo agredido, está mostrando realmente cómo el hombre va rompiendo los pocos nexos que tiene con un campo de energías con el cual debería unificarse en conciencia y no tomar distancia. Acá dice, yo leí que el nuevo código genético viene de otros planetas. ¿Se sabe de cuál y a cuántos años luz de acá está ese planeta? No se sabe de cuál ni a cuántos años luz y no es un planeta material. Quiere decir, es un planeta que no existe para nuestra ciencia, ni podría ser captado aunque estuviera a una distancia que lo permitiera. ¿Por qué? Porque no es un planeta que esté en estado físico. Nuestro código genético nuevo, el que está siendo implantado ya en algunos seres aquí en el planeta Tierra, proviene de mundos inmateriales, de mundos incorpóreos, mundos que están en otro nivel de conciencia. Por eso es que este código es útil para una humanidad que se encamina a salir del plano físico concreto y a tener su materialidad más contundente en términos de energía etérica, de lo que hoy conocemos como energía etérica. Entonces, si no fuera así, si no proviniera este código genético de mundos incorpóreos, no nos permitiría a nosotros hacer este paso de soltar la materialidad concreta y pasar a esta cosa tan importante de que lo más concreto que la humanidad futura vaya a experimentar como materia sea un campo etérico. Un campo etérico de cierta densidad, pero un campo etérico. Quiere decir, ya no va a haber materia etérico concreta, sino que van a ser 7 éteres con distintos niveles de densidad y manifestación vibratoria. Entonces, este código genético proviene de niveles, de campos de vida, donde esa condición de inmaterialidad o de falta de materia concreta está presente. Pero no hay forma de medirlo ni saber de dónde es, ni importa porque no hace nuestro proceso evolutivo. Recién se va a saber
¿De qué campo de vida cósmica proviene este código? Recién lo van a saber los seres que necesiten saberlo, en el momento que necesiten saberlo, cuando ya esté instalada la nueva humanidad en el planeta, porque esa información va a estar a disposición de la nueva humanidad. La nueva humanidad va a saber, por ejemplo, de qué sistema solar o de qué sector del cosmos viene ese código y de qué mundos en particular dentro de ese sistema viene ese código. La humanidad va a saber qué jerarquías y de qué niveles de conciencia y de cada rincón del universo cósmico han venido las jerarquías que estuvieron asistiendo a todo este proceso. La humanidad gradualmente va a recibir la revelación de todo lo que estuvo ocurriendo aquí. No por curiosidad, no como premio, sino como parte de un proceso instructivo, como parte de su proceso ampliatorio de conciencia, como parte del acompañamiento de su proceso en términos iniciáticos, dentro de lo que es la ley evolutiva superior. En ciertas fases iniciáticas la humanidad va a recibir toda esta instrucción. En algunos casos va a recibir esta instrucción directamente por parte de las jerarquías que están actuando hoy de modo oculto. En otros casos va a recibir instrucción directamente por la vía interna como parte del proceso de adaptación a ese nuevo campo de energía regido por la ley evolutiva superior. O sea que entre lo que va a recibir por la propia conciencia interna y lo que va a recibir como aporte directo, por contacto directo con la jerarquía, gran parte de esta información va a estar ahí. No va a llegar toda junta, sino que va a llegar el momento en que la humanidad la necesite, cuando realmente esa energía está siendo necesitada para el proceso evolutivo en marcha, en esos momentos que están ahí. Estamos en el umbral de esos momentos, ¿no? La distancia entre lo interno y lo externo es el ofrecimiento que la ley evolutiva superior está concretando. Bajo ley de karma, una cierta distancia entre lo externo y lo interno tiene que darse. Porque la ley de karma precisamente lo que hace es preparar la partícula interior y la partícula exterior para, en algún momento, vivir una comunión. Que la jerarquía se revele abiertamente a la humanidad en el futuro ciclo planetario es la manifestación de la ley. Y a nadie va a asombrar eso. Los seres que estén instalados van a tener un 69% de coeficiente evolutivo, quiere decir de coeficiente mental. Para ellos no podría ser de otro modo que la energía se revele. Cuando un ser se expresa en este campo de vida, ya totalmente transmutado, sublimado, cuando forme parte de esta humanidad nueva, que ya hoy está colocando sus semillas, mostrando su asomo de un modo sutil, cuando todo esto esté ocurriendo acá y los seres se vayan manifestando, ingresando a este campo de vida, para ellos lo que ocurra, lo que se esté manifestando en ese campo de vida, va a estar en total armonía con lo que son como energía. Entonces no va a haber ni impacto, no va a haber ni asombro, no va a haber ni curiosidad, no va a haber emoción, no va a haber nada. Porque lo que realmente es desconocido para nosotros es que cuando un elemento entra en contacto con nuestra aura, con nuestro campo de energía, que ese elemento esté en armonía absoluta. Eso para nosotros es una experiencia inédita. En cambio, para la futura humanidad, que un elemento que esté participando de ese campo de existencia esté en absoluta armonía con nuestra energía, eso va a ser la moneda común. Los seres van a estar, cada uno instalado en conciencia, en el campo de energía de la vida planetaria, como una célula absolutamente funcional a la armonía, a la paz y al equilibrio de esta conciencia planetaria. Cada ser va a estar en ese marco insertado. Entonces no va a haber lugar para el asombro, no va a haber lugar para el desacomodamiento, no va a haber lugar para la duda, no va a haber lugar para nada de eso. Eso no va a existir. Cuando la jerarquía exprese lo que exprese, lo va a expresar del mismo modo que las otras partículas que constituyen ese universo están viviendo esa realidad. Quiere decir, en absoluta armonía, equilibrio y paz. Y las partículas van a ser permeables, receptivas, sin esfuerzo a esas revelaciones, sin rechazo ante esas revelaciones, sin sorpresa ante esas revelaciones, simplemente en consonancia, en afinidad, en sintonía profunda, estable, no una sintonía inestable, variable. Entonces va a ser todo tan diferente. Para nosotros es inimaginable entender eso. Es algo que no entra en nuestra cabeza, porque todavía tenemos experiencias para ser de otro tipo.
hasta que la transición termine. Pero efectivamente, cuando el nuevo ciclo esté de lleno expresándose, no tendría lugar para nosotros ninguna otra cosa que esto que acabamos de describir. Realmente, estas informaciones ceremoniales son resguardadas para que algunos elementos estén inmaculados, porque la humanidad todo lo que toca lo ensucia. Muchas de las cosas que nosotros estamos hoy teniendo como teorías no se nos ofrecen de un modo más profundo, con señalizaciones más contundentes, con detalles que pudieran ser más reveladores, simplemente para que no generemos sobre esos elementos encallecimiento o suciedad. Quiere decir, la adherencia de lo que no corresponde a esos elementos. Entonces, cuando la humanidad esté operando ya de un modo unificado, estable y en armonía en la vida planetaria, va a recibir todas esas informaciones. Porque de hecho va a tener nombre la humanidad, va a tener nombres las regiones del planeta, va a tener revelaciones en torno a eso y otra tanta cantidad de cuestiones, pero no es el momento este. Solamente va a haber pequeños procesos armonizatorios o armonizativos que van a ser una especie de ensayo para la nueva función que tiene o que va a tener la humanidad del planeta Tierra, porque la humanidad del planeta Tierra va a ser una humanidad que asuma el rol de cura para ciertos sectores de la vida galáctica y planetaria. La Tierra va a ser un planeta de curadores, va a ser un planeta que va a ser escuela de cura, un planeta que va a expresar atributos solares de un modo que hasta ahora jamás se expresaron. Solamente va a haber determinado tipo de procesos armonizativos que van a formar parte de ese aprendizaje, ese servicio que la humanidad va a brindar. Vamos a tratar de explicarlo porque a veces se malentiende. Cuando se está bajo ley de karma, armonizar significa en alguna medida retirar elementos inestables o espurios del aura o de los trajes, los cuerpos o el espectro de energía de las partículas. Pero cuando no se está bajo ley de karma, armonizar significa acompañar una partícula para que pueda desenvolver la ceremonia de adaptación y sintonía para con una nueva estructura de energía. El mismo concepto significa cosas bien diferentes. Entonces, en el planeta Tierra va a haber procesos armonizativos, es decir, los seres van a necesitar armonizaciones. ¿Pero para qué? Para facilitar su sintonía, su estabilidad en términos de ida y vuelta energético respecto a ciertas cuestiones que van a tener que ensayar en el planeta Tierra. Ensayar no bajo ley de karma, sino bajo ley evolutiva superior. Entonces, va a haber campos de armonización, va a haber métodos de armonización, va a haber instancias y ceremonias armonizativas que simplemente van a servir para que las partículas puedan adaptarse a patrones de energía con los que hasta ese momento no habían ensayado. Entonces, armonizar con esos patrones es fundamental. ¿Qué hace el proceso de armonización? Facilita, como si fuera un proceso sacerdotal, que un elemento y otro, con el menor costo de energía, puedan entablar una vinculación profunda y estable. Tienen ese mismo carácter, van a conservar los nombres, pero no la energía de pronunciación ni de concientización del nombre. Quiere decir, cuando nosotros decimos Mayuma, estamos nombrando la jerarquía bajo aspectos de leyes que lo permiten en este plano de ese modo. Entonces, cuando nosotros digamos Mayuma, o tengamos en nuestra conciencia la energía Mayuma en el futuro ciclo planetario, no vamos a estar pronunciando ese nombre de ese modo. Vamos a estar relacionados y expresando en conciencia la esencia más profunda que ese nombre hoy tiene, pero que escapa a nuestra comprensión. Entonces lo tenemos que llevar a este campo, a este plano, y de este modo para expresarlo. Hoy decir Mayuma es nombrar a la jerarquía desde la cáscara más cercana en términos concretos a nuestra conciencia. La energía del nombre va a estar presente, va a ser el mismo, pero no la cáscara con que va a estar presente en nosotros, en el futuro ciclo planetario. Entonces el nombre va a ser el mismo, no lo vamos a expresar de la misma manera. El lenguaje, la connotación vibratoria, el estado de conciencia van a ofrecer a esa energía que hoy es imposible revelarla, reproducirla de un modo, poder hacerlo de aquel otro. Ninguno de nosotros podría expresar Irdín con estos revestimientos que tenemos, Irdín de corte superior. Entonces, ¿qué? Se nos ofreció una adaptación vibratoria del Irdín, que inmediatamente va a quedar desactualizada, inexistente cuando estemos presentes en el futuro ciclo planetario. El Irdín que se nos va a ofrecer, que vamos a conocer espontánea internamente y que va a ser genuinamente solamente una lengua ceremonial y mántrica, no tiene nada que ver con lo que hoy nosotros estamos conociendo y expresando acá. Forma parte los desvíos de los aprendizajes que hacemos bajo ley de karma. Bajo ley evolutiva superior no hay desvío. Y no es porque la jerarquía esté cansada de nuestros procesos
involutivos y al fin quiere vernos. No, es simplemente que no corresponde bajo ley evolutiva superior. No está previsto, no sirve bajo ley evolutiva superior ofrecer desvío, porque por más que ofrezcan desvío nadie se desviaría. Si alguien se desviase estando bajo ley evolutiva superior porque le ofrecen el desvío, ese ser no podría estar bajo ley evolutiva superior porque todavía está en condiciones de desviarse. El envejecimiento es ancianidad bajo ley evolutiva superior. Y el desencarne es simplemente salir de un estado de conciencia y pasar al otro con conciencia de lo que está ocurriendo y sin interrupción de la conciencia. El ser nace con conciencia de que está transitando del mundo interno al mundo externo y desencarna del mismo modo, con conciencia de que está pasando del mundo externo al interno, sin interrumpir el hilo de conciencia. O sea, con total conciencia el ser va a ponerse a disposición de la energía que le está diciendo que tiene que ir para el lado interno de la vida. Entonces, con conciencia va viendo cómo se despoja del revestimiento etérico, del revestimiento emocional, del revestimiento mental, va quedando y va viendo cómo su conciencia queda más ampliada, va sintiendo como una resonancia y siente que ese condicionamiento no está, que esos trajes no están, y conscientemente va viendo cómo entra en un campo de energía más sutil, más amplio, más plástico y bajo otras dimensiones y leyes. Y todo eso sin perder conciencia. Eso es lo que va a ocurrir. Y en cuanto a la vejez, no existe en esos casos, sino ancianidad, quiere decir el ser, mientras hace todo el proceso bajo esas condiciones que la energía le impone durante ese ciclo encarnatorio, que va a ser mucho más amplio el ciclo encarnatorio, él va a tener la capacidad de vivir en conciencia la acumulación y la síntesis de lo que está transcurriendo en esa encarnación, y mientras va llegando al fin de esa encarnación, va viviendo una comprensión, va a tener una comprensión de lo vivido con un nivel de sabiduría y profundidad y claridad y estabilidad únicos. Y con conciencia, al momento de salir de la materia, él ceremonia, como si fuera un sacerdote, guarda todo eso en una síntesis en sí mismo, como si fuera una refulgencia en términos de energía, y se encamina hacia los niveles internos. En ese momento, el proceso es de ancianidad, parcialmente de ancianidad. Cuando el ser, ese proceso mismo lo hizo una cantidad suficiente de veces, él es siempre un anciano, desde que encarna hasta que desencarna. No importa que recién haya encarnado. Ya pasa a ser un anciano continuamente en esa cultura, en esa civilización, porque con conciencia él siempre va a tener guardada, presente, activa y dispuesta la síntesis de todo ese proceso evolutivo y de encarnación en encarnación. Pasa a ser un anciano siempre. Entonces va a haber dos tipos de ancianidad. Los ciclos cortos de ancianidad, que es del encarne, el momento de encarnar el ser hasta que desencarna, que va siendo un proceso cortito de ancianidad, una ceremonia corta de ancianidad, y cuando la experiencia evolutiva de todo ese proceso, que es acumulativa, por cierto, lo requiere y lo exige, él pasa a ser un anciano a partir de cada encarnación y continuamente. Ya forma parte de la corriente de ancianos presentes en esa cultura. Quiere decir de seres que tienen una experiencia evolutiva en relación a esas etapas propias de ese universo del que forma parte. Entonces, el anciano es el ser que, participando de una civilización, él es capaz de ofrecer a esa civilización la síntesis evolutiva y la sabiduría de todo el proceso de participación. Cuando hay ciertas cosas que deben ser resueltas cíclicamente dentro de esas civilizaciones, los ancianos pasan a ser los que aplican la experiencia recaudada y adquirida. Son las herramientas principales de esas civilizaciones, quienes pueden liberar la energía de la experiencia con mayor sostén y fluidez. Eso es una diferencia entre estar abierto a la ley y estar cerrado a la ley. El ser está abierto a la ley, hace que la ley se cumpla en él. ¿Qué quiere decir que la ley se cumpla en él? La ley lo que busca es que la partícula se expanda. Y una de las bases es la instalación en la partícula de la esencia de la experiencia vivida, de la síntesis de la experiencia vivida. Si el ser se abre a eso, entonces ya gradualmente él pasa a ser un anciano, no importa la edad que tenga.
y un anciano con volúmenes de ancianidad, en términos efectivos cada vez más profundos a lo largo de que esa encarnación va avanzando y él se va preparando para dar por terminada esa encarnación y prepararse para volver a los mundos internos, donde la síntesis de lo vivido recibe un tratamiento energético y pasa a estar instalada en él como una herramienta activa indisoluble. Porque la síntesis de lo vivido en la encarnación, recién cuando el ser vuelve a los niveles internos, recibe en los niveles internos un tratamiento, esa síntesis, y pasa a ser un elemento indisoluble y continuamente disponible para la conciencia. Acá preguntan cuál es el sentido cósmico de la ausencia de vida en muchos de los planetas de los distintos sistemas solares. Alguna vez charlamos de esto, no existe ausencia de vida. No hay ausencia de vida, en ningún planeta hay ausencia de vida, en ningún lugar de la galaxia hay ausencia de vida, hay incapacidad para reconocer la vida en civilizaciones como las nuestras, donde si la cosa no tiene cierto formato, si no responde a ciertas leyes, a ciertos estímulos, no es considerado vida. Vida es todo. Donde hay un planeta, ahí tenemos vida, eso es vida. No importa si nosotros podemos reconocer aspectos de vida similares a aquellos que están en nuestro planeta. Ya un planeta, hablar de un planeta, señalar un planeta es señalar vida, vida logoica. Después está lo otro, tendremos la capacidad de reconocer algunos aspectos que esa vida logoica contiene, ofrece un campo de contención, de experiencia. Eso es otra cosa. La mayoría de los que estamos en la Tierra, si no responde a lo que conocemos, la forma de vida, seríamos absolutamente ineptos para reconocer una forma de vida. Si no responde a lo conocido. Entonces, una limitación nuestra. Todo lo que nosotros vemos en el cosmos, una estrella, un planeta, un meteorito, una lluvia de asteroides, todo es vida. Todo es vida. Vida regida por ciertas leyes, vida expresando ciertas leyes, pero todo es vida, no hay nada que no sea vida en el cosmos. Gracias.